Hoy vamos a trabajar con un ejercicio de trabajo práctico de electricidad en donde nos informa la viñeta. Considere dos resistencias, R1 de 3 ohm y R2 de 6 ohm conectadas en serie. Se aplica una diferencia potencial de 18 voltios en los extremos de la conexión. Podemos afirmar que R1 y R2 serán recorridos por la misma corriente. En caso afirmativo, ¿cuál será el valor de dicha corriente y cuánto vale la resistencia equivalente? Para responder este problema, lo primero que vamos a hacer es tomar los datos que nos brinda la viñeta. En estos datos nos dice que la resistencia 1 es de 3 ohm, la resistencia 2 es de 6 ohm y que estas están conectadas en serie. Eso también es un dato muy importante a tener en cuenta. Nos dicen que la diferencia de potencial o voltaje es 18 voltios y lo que nos preguntan, por supuesto, es si la intensidad de corriente va a ser primero la misma en ambas resistencias y después cuál será ese valor de dicha corriente. Al ser resistencias en serie, conectadas en series, la intensidad va a pasar la misma por ambas resistencias. Y obviamente lo que nosotros vamos a tener que ver es cuál es esa intensidad. Para eso lo que se busca es una resistencia equivalente. Es decir, cuando yo tengo un circuito eléctrico, lo que puedo hacer es tomar todas las resistencias para hacer una resistencia equivalente. Como quien diría, podemos resumir ese circuito buscando un solo valor que es el que va en nuestra ecuación. ¿Qué ecuación vamos a usar? Ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm, les coloco acá un diagrama en donde está muy clarita esta ley de Ohm y en donde están muy claros cuáles son las unidades para cada una de las variables en la ley de Ohm. Por favor, no olvidar que cada uno tiene su unidad independiente de las multiplicaciones o división con las otras variables. ¿Cuál vamos a usar nosotros en este caso? Como nos piden intensidad, vamos a usar voltaje debido a resistencia. Pero, como ven acá, no resistencia cualquiera de las dos, sino una resistencia equivalente, por ser un circuito eléctrico. Entonces, lo primero que vamos a resolver es cuál es el valor de esa resistencia equivalente, que como está en serie, va a ser la suma de las dos resistencias. Vamos a la resolución. Primero resolvemos resistencia equivalente, resistencia 1 más resistencia 2. Esto nos va a dar un valor, por supuesto, de 3 ohm más 6 ohm, es decir, la resistencia equivalente es 9 ohm. Cuando ves que tenemos el valor de resistencia equivalente, volvemos a la ecuación en donde dice que la intensidad de corriente que pasa por ese circuito es igual al voltaje dividido a la resistencia equivalente. Reemplazamos los valores en nuestra ecuación y tenemos el valor de 18 voltios, que siempre el valor tenemos que remitir a los datos para poder usar la ecuación, dividido a los 9 ohm que acabamos de encontrar en nuestra resistencia equivalente. Realizamos la división y decimos que la intensidad de corriente en este circuito eléctrico es de 2 amperes. Por favor, miren bien las unidades, ya saben que acá no se cancelan, ¿sí? Simplemente cada una de las variables tiene su unidad. Respuesta, el valor de la corriente que recorre la resistencia es de 2 amperes y la resistencia equivalente es de 9 ohms. Y como también había comentado al principio, va a ser la misma corriente la que pasa por las dos resistencias por estar conectado en serie. Espero les haya servido. Saludos.